Dice Nancy que en algún momento se normalizó la violencia y muchos de estos casos nos pasaron de noche por ese pacto de silencio, de impunidad, Miguel, que hoy en día sería imposible pensarlo, no solamente porque se fue Calderón y hoy es Andrés Manuel López Obrador, sino porque pareciera que López Obrador vende el golpearlo, vende el buscar hacerlo quedar mal. Miguel, esa es mi opinión. Sí, yo mencionaría dos cosas que considero importantes. Esto que mencionan ustedes dos, que se ha pasado de aquel pacto de silencio, aquel acto de autocensura de más de 500 medios en el gobierno de Felipe Calderón, bajo el argumento de no hacer apología del delito, y lo que hicieron esos 500 medios, entre ellos los más importantes de la capital del país, para no difundir información de lo que estaba pasando en el país, de la enorme violencia generada por el gobierno de Felipe Calderón y por la complicidad de Calderón y de García Luna, su secretario de Seguridad, con las bandas del crimen organizado. Esto generó una enorme violencia porque ellos apoyaban al cártel de Sinaloa. Entonces, al Chapo Guzmán concretamente, los otros cárteles se enfurecieron y hicieron una confrontación brutal que generó miles y miles, cientos de miles de víctimas. Bien, de ese momento, ahora pasamos a una exacerbación de la violencia que están dando a conocer los medios de comunicación. No estamos diciendo de que no haya violencia, porque la violencia no se acaba de un día para otro. Cuando permites el crecimiento y el florecimiento de bandas criminales en todo el país, que llegó a un punto máximo con Felipe Calderón, pues esas bandas no desaparecen porque sí, hay que ir haciendo trabajo social, atacando los problemas de fondo que son la desigualdad, la pobreza, la educación, la salud, los satisfactores básicos de vida, como lo está haciendo el actual gobierno, para que vaya disminuyendo la violencia. Bien, pero ¿cuál es el otro factor importante que hay que destacar? Que hoy la violencia no queda en la impunidad, Vicente. Y hablo, por ejemplo, de los crímenes de periodistas, que acaban de terriblemente asesinar a un periodista, el reportero de La Jornada, en Nayarit. Se va a investigar como se han investigado otros, Vicente. Anteriormente no pasaba nada, nunca se encontraba alguno de los culpables de los asesinatos de periodistas, de cualquier ciudadano, de políticos, de empresarios. No había detenciones. La impunidad es lo que privaba en gobiernos panistas y priistas. A diferencia de eso, hoy, primero se da un informe cada semana de lo que está pasando, de la violencia, cómo avanza, atrasa, qué delitos se están combatiendo, etcétera, etcétera. Segundo, se da cuenta de los detenidos por esta violencia. Es decir, hay una persecución del delito. Y eso es muy importante porque en el momento que no hay impunidad, hay una persecución de los delincuentes, tiende a disminuir, a reducirse. Es lo que está pasando. ¿Y qué hacen los medios? En vez de aceptar y reconocer esto, como no les dan dinero ya, o les dan muy poco del gobierno federal vía impuestos, por publicidad, entonces ahora se convierten en los que hacen apología del delito. Lo que antes decían que no hacían, no deberían de hacer, hoy se convierten en eso. Y como dice Nancy, se ha exacerbado la publicación en las primeras planas, en las estaciones de radio, en televisión, en cuando uno prende un noticiario, lo primero que empiezan a decir es violencia, violencia, violencia. ¿Qué le quieren decir a la gente, a la población? Con miras al proceso electoral que vamos a vivir. Que antes de 2024, este país no solamente sigue siendo violento, sino que la violencia se ha incrementado con relación a los gobiernos del PAN y del PRI, lo cual es totalmente falso. Y no solamente sí hay violencia, pero se está combatiendo. Y sobre todo, ya no hay esa impunidad que privaba en gobiernos de ultraderecha. Aunque